Hola, bienvenidos todos a la nueva lectura bíblica. Hoy nos corresponde Juan 20. Ayer estuvimos leyendo Juan 19, donde nos relataba la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sepultura. Vimos que fue sepultado en un sitio muy cercano. Los judíos tenían mucho afán de que esto se realizara porque se acercaba el día de la Pascua. Entonces hoy vamos a disponer nuestro corazón y vamos a ver qué sucede en este nuevo capítulo. Señor, Padre eterno y hermoso, te damos gracias a Dios por este tiempo, Señor. Te pido que estés en control, Señor, de la lectura de este capítulo. Que tu palabra corra, Dios, que llegue a cada persona que necesita escuchar de ti, Señor. Dispón nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentidos, Señor, para estar presente contigo en este tiempo, y te damos gracias por todo lo que harás. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo se titula, inicia con la resurrección y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí finaliza el capítulo 20 y es un capítulo muy hermoso porque nos muestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo María Magdalena madrugó a un oscuro ir a ver el sepulcro y encontró la roca corrida, no estaba en su puesto. Fue a los discípulos y llegaron allí Simón Pedro y el discípulo amado de Jesús y entraron realmente, y cuando entraron lo primero que hicieron fue que vieron que no estaba Jesús y creyeron porque aún no habían entendido la escritura, no habían entendido que era necesario que Jesús resucitase sobre los muertos, y fueron y volvieron a sus discípulos. Y María Magdalena se quedó llorando afuera, amargamente me imagino yo, y entonces los ángeles le preguntaron: ¿por qué lloras? ¿No? Mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice: pues porque el cuerpo de mi Señor no está. Y después alguien se aparece y es nuestro Señor Jesucristo, pero ella no lo reconoce. Y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pues pensando que era el cuidador de allí, le dice: no, es que el cuerpo de mi Señor se lo llevaron, si tú lo tienes, dime dónde está, yo lo llevo. Y Jesús la llama por su nombre, y es muy lindo porque a la primera persona que el Señor se le aparece es a una mujer, a María, y la llama por su nombre, María. Y ella, me imagino esa emoción, como la sensación que tuvo que haber tenido, y le dice Raboní, o sea, maestro. Y Jesús, bueno, que ella lo primero que quiso fue abrazar, y ella le dice: no me toques porque aún no he ido a mi padre, pero ve donde mis hermanos y cuéntales que me has visto. Y ella lógicamente corre a darles la buena noticia, y esa misma noche, fue rápido, el Señor fue al Padre y regresó. Esa misma noche, estando todos reunidos, menos uno, que era Tomás, se presenta allí y les dice: paz a vosotros, le muestras las señales, sus manos, el costado, y lo primero que el Señor les da es la obra. Les dice que así como el Padre lo envió a Él en ese momento también los envía. Pero no los envía solo, sino con un hermoso soplo. Les dice: recibid al Espíritu Santo. Ya ha cumplido la promesa del Consolador, de aquel Espíritu con que nos había venido hablando en capítulos anteriores, el Espíritu el Maestro, el que nos enseña, el que nos da el entendimiento, el discernimiento, el que nos enseña las cosas que el Señor no enseñó estando en la tierra, y es el Consolador. Los ríos de agua viva dentro de cada hijo de Dios les da el Espíritu Santo. Ellos lo reciben y los manda, los envía a seguir la obra. Pero Tomás no estaba, y cuando Tomás le cuentan, no cree. Y lo dice, ¿no? Que él hasta que no metiera incluso el dedo en las cicatrices de las manos, hasta que no metiera la mano en el costado del Señor, no creería. Y aquí es algo interesante, y es que el Señor escucha lo que nosotros decimos. Así no lo veamos a Él está escuchando. Porque a los 8 días aparece Jesús, y a Jesús no es que nadie le haya contado, sino que apenas se aparece en medio de sus discípulos y los saluda: paz con vosotros. Lo primero que hace es decirle a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado.
y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, el Señor escuchó lo que Tomás dijo. Inmediatamente la aparición lo primero que hizo fue decirle a Tomás, hacer lo que Tomás exigía y decirle no seas incrédulo, sino creyente. Y hay una bienaventuranza de nuestro Señor, porque dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cada persona que cree en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, sin ver, es bienaventurado. Bienaventurado lo llama el Señor. Y después viene el propósito de este libro, que es el que el Señor nos ha venido mostrando capítulo tras capítulo. Y es que estas cosas han sido escritas en este libro, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, esa vida eterna junto a Jesucristo, junto al Padre y al Espíritu Santo. Es llevar estas venas nuevas de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que creamos y que tengamos esa vida eterna. Y es la obra que nosotros nos han encomendado. Nuestro Señor nos encomendó desde los discípulos, porque cada hijo ya tiene el Espíritu de Santo y hemos sido encomendados a llevar esta noticia, a llevar la obra de nuestro Señor Jesucristo, y todos aquellos que simplemente por oír creen son bienaventurados y tienen vida eterna. Y es la tarea que nos corresponde. Qué hermoso capítulo, qué gozo que da saber que ha sido claro el propósito de este libro, y esperemos que este propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.